Bien, doctores, soy el doctor Rafael Bendezú Gallardo, ¿no? Ginecólogo, oncólogo, acá de la Academia Villamed. El día de hoy vamos a hacer un reforzamiento, un repaso de todo lo que es el área de ginecología oncológica, ¿no? Que es un tema, un área importante, ya que es preguntado con bastante frecuencia en los diferentes exámenes, ¿no? De residente médico, su especialidad. Es uno de los temas que más se preguntan, ¿no? Y en el cual también suele haber cierta dificultad en algunos aspectos. Bien. Vamos a comenzar con un pequeño pretest en el cual yo les voy a mostrar una pregunta, obviamente referente a un oncogineco, y les voy a dar un tiempo prudencial para que por medio del chat puedan dar su respuesta. Y luego pasaremos a dar la clave correcta. Bien. Acá, en esta pregunta, el virus del papiloma humano que está relacionado con las neoplasias intraepiteliales, vale decir las lesiones premalignas, y el cáncer de cuello uterino, ¿qué genotipo es el más oncogénico? ¿Qué alternativa marcan? ¿A, B, C o D o E? Esta es una pregunta clásica, ¿no? Una pregunta clásica que nunca falta en un examen. Siempre recuerden el cáncer de cuello uterino. Esto también lo vamos a reforzar durante la clase. CACU, cáncer de cuello uterino, relacionado básicamente con dos serotipos oncogénicos, ¿no? El 16 y el 18. Pero estos no son los que producen todos los cánceres de cuello. Estos dos solamente responden a un 70% de los cánceres de cuello. Hay un 30% que tiene que ver con otros serotipos, ¿sí? Eso lo vamos a analizar más adelante. Acá lo importante es que recuerden esto: 16 y 18, 70% de cáncer de cuello. Y entre los dos, ¿cuál es el más importante? El 16, porque este solito produce el 50%. Bien. ¿Y qué característica debemos conocer del tipo 18? Bien, que el 18 está más relacionado con el cáncer de cuello, pero de un tipo histológico en particular, que es el adenocarcinoma. Mientras que el 16 está más relacionado con otro tipo histológico, que es el epidermoide. Obviamente epidermoide quiere decir que el cáncer se inicia en el exocervix, mientras que el adenocarcinoma en el endocervix a nivel de tejido glandular. Muy bien, así es. Los otros, hay un cuadrito muy interesante que les he puesto en una de las diapositivas, y vamos a reconocer cuáles son los otros tipos encargados de producir los demás tipos de cáncer de cuello uterino. Acá, mujer de 45 años, madre de 3 hijos, acude a consulta de diagnóstico precoz. La citología cérvico-vaginal es compatible con lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Vale decir, cuando hablan de lesión intraepitelial de alto grado, estoy entre dos opciones: NIC2 o NIC3. Bien, ¿cuál de las siguientes opciones elegiría usted? ¿Cuál clave marcaría? ¿La A, B, C o la D? Bien, ¿alguien marcaría otra clave? Uno dice histerectomía, otro doctor dice colposcopía con biopsia. ¿Alguien da otra clave? Besito dice colposcopía con eventual biopsia. Bien, Besito tiene razón. Aquí la alternativa es la B. Acá quiero que fijen lo que les voy a explicar ahorita, para evitar las confusiones que suele haber con mucha frecuencia. Para el diagnóstico
de cáncer de cuello uterino hay un tridente que no pueden olvidar. Diagnóstico de cáncer de cuello uterino. ¿Y cuál es? Es una secuencia que se tiene que respetar. Papa Nicolau, colposcopía y biopsia o diagnóstico histológico. Estos son los pasos secuenciales que se tienen que seguir cuando se hace el tamizaje para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Muy bien. Primero comienza todo con el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un hisopado que se hace a nivel del cuello uterino tratando de obtener células, ¿no?, exfoliadas del cuello uterino. Por lo tanto, esto me da un diagnóstico citológico. Citológico, porque son células aisladas las que yo obtengo con el Papa Nicolau. No obtengo un tejido para un diagnóstico histológico. Por lo tanto, yo solamente con el Papa Nicolau solo no puedo proponer un tratamiento, mucho menos proponer una histerectomía, que ya vendría a ser una propuesta de tratamiento. El siguiente paso, si mi Papa Nicolau me sale alterado, como en este caso lesión de alto grado, la paciente va a colposcopía. Y si yo en la colposcopía veo una lesión sospechosa, vale decir una lesión, ¿no?, aceto blanco o una lesión Lugol negativo, tomo biopsia. Y con la biopsia, que es diferente al Papa Nicolau, el Papa Nicolau es con un citocepillo se saca una muestra de células exfoliadas. Con la biopsia yo muerdo el tejido del cuello sacando un pedazo de tejido, con lo cual yo ya tengo un diagnóstico histológico. Y ya con este último paso yo ya puedo plantear un tratamiento definitivo. Entonces, se dan cuenta, son 3 pasos secuenciales que yo debo de cumplir para recién proponer un tratamiento. Acá, en esta pregunta, recién estamos acá, en el Papa. Por lo tanto, yo no puedo saltarme de acá al tratamiento. El siguiente paso es la colposcopía, por eso que besito es la alternativa correcta. Muy bien. Acá en esta pregunta, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Qué opción de las siguientes no se considera un factor pronóstico negativo para el cáncer de mama? ¿Cuál marcarían de todas esas opciones que tienen ahí? Bien, todos marcan embarazo. Muy bien. El cáncer de mama, en realidad en toda neoplasia, cualquier tipo de cáncer va a tener factores pronósticos, ¿no?, que le van a conferir a esta enfermedad un pronóstico malo, un pronóstico más sombrío, ¿no? Y es lo que justamente me pregunta acá. ¿Cuál de los siguientes, bueno, no se considera un factor, pero los demás serían considerados factores negativos? Siempre el tamaño del tumor es importante en toda neoplasia. Mientras mayor sea el tamaño, que en el TNM siempre va a estar indicado con la letra T, el pronóstico va a ser peor. Mayor tamaño, peor pronóstico. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de diseminación. Bien, entonces en el cáncer de mama el punto de corte es 2 centímetros. Entonces un tumor de 2 centímetros de diámetro es un pronóstico negativo. La edad. En la mayoría de neoplasias, mientras la paciente sea
más viejita y le aparezca el cáncer, el pronóstico es malo. Pero en el cáncer de mama es una de las excepciones. El cáncer de mama, mientras más joven sea la paciente, menos de 35 años, mientras más joven sea la paciente cuando le aparece el cáncer, el pronóstico es peor. Tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque estas pacientes, cuando son jóvenes y debutan con un cáncer de mama, se tiene que sospechar en una mutación genética, como por ejemplo la mutación BRCA1 y mutación BRCA2, que es más frecuente en mujeres jóvenes. Porque cuando una persona es mayor y le da un cáncer, un paciente de 70 años, puede ser por muchos factores que a lo largo de la vida de la persona pudieron haber influido negativamente para que se produzca el cáncer, como por ejemplo el hábito alimenticio, tabaquismo, consumo de alcohol o exposición a un medio ambiente contaminado, que a la larga produce la mutación, ¿no? Y conlleva a la aparición del cáncer. Pero una mujer tan joven que le aparezca un cáncer, yo tengo que sospechar que se trata de una mutación. Y casi siempre, en un buen porcentaje de casos, 50% aproximadamente, las mutaciones BRCA1 y BRCA2 están relacionados con el tipo más agresivo de cáncer de mama que hay. ¿Cuál es? El famoso triple negativo, que es el que tiene peor pronóstico. Eso también lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, mujeres de 32 años de edad también es un factor que le da un pronóstico negativo a la paciente. Bien, mujer embarazada. El embarazo no tiene mayor relación, no empeora la evolución natural ni del cáncer de mama ni del cáncer de cuello, para nada. Este no va a cambiar el rumbo normal de la enfermedad. Receptores estrogénicos negativos también, porque si son los receptores negativos, estamos ante un probable triple negativo, ¿no? Dependiendo el HER, ¿no? El receptor HER, que si también es negativo, ahí recién completamos la tríada para decir que es un triple negativo. Y la infiltración cutánea también le da un peor pronóstico, porque ya estamos hablando de un cáncer localmente avanzado. Bien, entonces acá la alternativa correcta era la mujer embarazada. Acá dice la doctora Corcuera que no responde a la quimioterapia. ¿Se refiere por el triple negativo que no responde a la quimioterapia? No, doctora. Aquí, ¿sabes cuál es el problema de los triple negativos? Mira. Cuando tienes un tumor, si ese tumor tiene la posibilidad que te exprese estos tres tipos de receptores. En cáncer de mama, estos son los que tienen que saber, ¿no? Lo más básico: receptor de estrógeno, receptor de progesterona y el HER2. Entonces, si la paciente tiene receptor de progesterona positivo, estamos ante un luminal. Entonces, tenemos que este tumor tiene un target, tiene acá una diana, un receptor donde tú lo puedes atacar. Entonces, en el caso de los luminal, yo lo ataco con el tamoxifeno o con los inhibidores de la aromatasa, que son antiestrogénicos. Al tener este tumor receptor de estrógeno, con estos antiestrogénicos, yo ataco estos receptores. Tengo un target, ¿no? Entonces, este tumor tiene dónde atacarlo. Si esta paciente, su tumor tiene el HER2 positivo, estamos ante un HER2 puro, ¿no? O un HER2 positivo. Entonces, esta paciente también tiene un target, un punto, una diana donde atacarlo. ¿Y cómo lo atacamos a ellos? Con el trastuzumab, ¿no?
que es el anticuerpo monoclonal que se utiliza para estos cáncer de mama ER2 puro. Como se dan cuenta, hay donde atacar. No es quimioterapia estos son tratamiento hormonal, este es tratamiento con anticuerpo monoclonal. Pero si el tumor no te expresa ninguno de estos tres, más bien ahí estamos ante los famosos triple negativos, ¿no? Estamos ante los famosos triple negativos. Y esos triple negativos, como no tienen un receptor donde atacarlos, yo le tengo que dar la quimioterapia estándar. Al triple negativo, yo le doy la quimioterapia estándar, ¿no? O sea, el carboplatino, paclitaxel, que son agentes quimioterápicos que le tengo que dar. Obviamente son más citotóxicos, producen más toxicidad, ¿no? Y sí suelen responder, los triples negativos sí suelen responder a la quimioterapia. Pero ¿cuál es el problema de estos triples negativos? Es que tienen un alto riesgo de recurrencia. ¿Qué quiere decir recurrencia? Que después de haber recibido la quimioterapia, después de haberse objetivado una respuesta, el tumor va a regresar, va a recurrir. Y otra característica del triple negativo es que hace metástasis precozmente, metástasis a distancia, ¿no? Estos son los puntos por los cuales el triple negativo es el tumor de peor pronóstico dentro de el cáncer de mama. Bien, y acá, en esta pregunta de acá, ¿cuál de los siguientes síntomas es el más común del carcinoma vulvar en mujeres mayores? Casita. ¿Alguien da otra clave? Bien, la alternativa aquí es casita, prurito. La historia natural de estas pacientes con carcinoma de vulva van a tener unas características importantes que se van a presentar con mucha frecuencia en estas pacientes. Uno, que son pacientes mayores de 60 años. ¿Sí? Otro, paciente va a venir refiriendo prurito vulvar. ¿Sí? Y otro que van a venir con un tratamiento incorrecto. Muchas veces habiendo utilizado corticoides. O sea, lo trataban como una hiperplasia, como un líquen, y no se daban cuenta que realmente se trataba de un cáncer de vulva cuya sintomatología más frecuente y precoz es el prurito, el picazón. Entonces, siempre las preguntas que le ponen de vulva tienen esta historia, ¿no? Paciente posmenopáusica que acude por prurito vulvar y tratamiento de larga data con corticoides. ¿Cuál es tu sospecha? Cáncer de vulva. Muy bien. Y aquí, ¿cuál sería la alternativa en esta pregunta? Bien, aquí en cáncer de ovario hay diferentes tipos histológicos, ¿no? Y va a haber una serie de características que van a tener los diferentes tipos de cáncer de ovario, que es importante también conocerlo porque suele ser pregunta con bastante frecuencia. Por ejemplo, el tipo seroso, el seroso de bajo grado, tiene una característica, unos cuerpos que están presentes con mucha frecuencia, que son los famosos cuerpos de Samoma. Por ejemplo, ¿no?
carcinoma seroso de bajo grado, cuerpos de Samoma. En este caso, las formaciones de Cal-Exner más bien está relacionado con otro tipo de cáncer de ovario que no es epitelial, sino con los famosos tumores de las células de la granulosa, ¿no? Que están dentro del cáncer de ovario de tipo los cordones sexuales y estroma. Y tiene una característica importante estos tumores de la granulosa, que son que producen estrógenos. Por lo tanto, estos tumores de las células de la granulosa tienen una característica, que es que la paciente, aparte de presentar una masa anexial, pueden llegar con una sintomatología de sangrado genital por el aumento de la producción de los estrógenos. Muy bien. Entonces, aquí vemos esta estadística que es importante conocer, porque aquí vamos a valorar lo importante que son estas dos especialidades, ¿no? La ginecología y la obstetricia, ¿no? Gineco-obstetricia. Entre ambos tienen una muy buena parte de las preguntas del examen. Por lo tanto, tienen que tener especial interés en estas áreas, tratar de consolidar los conceptos y preguntar todo lo que puedan. Todas las preguntas respecto a esta área tienen que tratar de resolverlas, y las dudas, ¿no?, hacérnoslas llegar para poder comentarlas y explicarlas, ¿no? Pediatría también es otra área importante, ¿no? Pero ginecología y obstetricia son las más importantes, ¿no?, por la frecuencia en las cuales se pregunta. Muy bien. Esto es la evolución en cuanto a las cantidades de preguntas del área de ginecología a lo largo de los años, ¿no? En el año 2017 había mayor cantidad de preguntas, pero igual sigue siendo importante la cantidad de preguntas que se plantean en esta área. Y miren acá la patología cervical, que está dentro de la ginecología oncológica, y la patología uterina dentro del área de ginecología es lo más preguntado, ¿no? Es lo más rentable conocer, porque son los temas que más se están preguntando y que más interés conlleva para fines de examen. Entonces comenzamos, chicos, a repasar la gineco-oncología con los datos más precisos y más interesantes e importantes que ustedes tienen que conocer. Primero, dentro de todas las neoplasias malignas, ¿no?, en la mujer, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer peruana en la actualidad? Es el cáncer de mama. Primer puesto. Hasta hace unos años era el cáncer de cuello uterino. Actualmente es el cáncer de mama, y es el que tiene mayor mortalidad también, superando largamente al cáncer de cuello uterino. Y en segundo lugar tenemos al cáncer de cervix. Estos son las neoplasias más frecuentes en general, ¿no?, superando el cáncer de estómago, el cáncer de colon y los demás cáncer que puede haber. El cáncer de mama y el cáncer de cuello son los más frecuentes. Entonces, si les preguntaran, ya sabemos cuál es el de mayor mortalidad y el de mayor incidencia actualmente en la población peruana. Vamos a comenzar con el cáncer de cuello uterino, CACU. La relación entre el cáncer de cuello uterino y el virus papiloma humano es innegable. Para tener cáncer de cuello hay que tener la infección por el virus papiloma humano. Por eso acá dice causa necesaria, pero más no suficiente. Quiere decir que no basta solamente con tener el PDH para tener el cáncer, ¿sí? Se dice que aproximadamente el 99.7% de los cánceres de cuello uterino están relacionados con el virus papiloma humano, prácticamente todos, pero hay un 0.3%
de cáncer que no están relacionados con el PVH y que tienen otro mecanismo por lo cual se produce. Muy bien, entonces es importante saber que es la causa necesaria más no suficiente. Entonces, es importante conocer cómo se transmite el PVH. Se transmite mediante las relaciones sexuales. La infección por PVH es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Más frecuente que VIH, más frecuente que hepatitis, más frecuente que sífilis. Lo más frecuente es la infección por PVH. Entonces, la manera de poder prevenirlo usando preservativo. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente, el usar preservativo con el fin de no infectarte con el PVH solo te da una protección de aproximadamente el 50%. ¿Por qué? Porque el PVH no solamente puede estar en las secreciones, el PVH está en el epitelio. Se contagia a nivel del roce de epitelios, ¿no? Por lo tanto, si puedes tener en el periné, en el muslo, en la región perineal, y al entrar en contacto con otro epitelio se produce el contagio. Y el preservativo no te protege toda esa área, ¿no? Solo la parte del pene. Por lo tanto, el riesgo de contagio es mucho mayor. Bien. Otro dato importante acá es los picos que hay de PVH. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de que la mujer tenga infección por PVH durante toda su vida es aproximadamente del 80%. Este es el riesgo que tiene una mujer de contraer el virus papiloma humano. Pero no todas las pacientes que tienen PVH van a desarrollar un cáncer ni van a desarrollar una lesión premaligna. Entonces, acá tenemos la infección por PVH mediante la transmisión sexual. Llega a infectar el cuello normal. Tenemos acá el cervix infectado por PVH. Puede llevarte a una anomalía leve. Si esta anomalía leve progresa en el tiempo, se forma una lesión precancerosa, vale decir NIC2 o NIC3. Y esto en el tiempo se puede transformar de una lesión precancerosa a una invasión, a una lesión invasiva, vale decir un cáncer de cuello uterino. El tiempo entre la infección del PVH hasta la producción del cáncer de cuello uterino va entre 8 a 10 años aproximadamente. Por lo tanto, ¿cuáles serían los factores más importantes para que suceda esto? Para que suceda el paso de una lesión premaligna, o mejor dicho, de una infección por PVH, para que esto termine en un cáncer de cuello. ¿Cuáles son los factores más importantes? Uno, estar infectado del virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico, vale decir 16, 17, son 15, ¿no? Pero sobre todo el 16 y 17 son los más oncogénicos. Por lo tanto, este es el primer factor de riesgo importante. Y el segundo, que la infección por PVH sea persistente, porque no todas las mujeres que contraen el PVH van a hacer una infección persistente. La mayoría de las mujeres van a eliminar la infección por PVH en el lapso de 2 años. Se dice que el 90% de las mujeres en el lapso de 2 años van a eliminar de su cuerpo el virus papiloma humano, ¿sí? O va a entrar en una fase de latencia. La mayoría no va a ser la enfermedad. Entonces, va a ser un pequeño grupo de mujeres que sí van a progresar a una infección persistente y posteriormente a un cáncer de cuello uterino.